Siguiendo con el curso. 6.2 Interpolación de Lagrange. En los textos de análisis numérico se define al polinomio de interpolación de Lagrange para n más 1 valores dados como aquella función polinomial de grado a lo más n que toma sobre los n más 1 diferentes valores numéricos, x sub 0, x sub 1 hasta x sub n. Los n más 1 valores dados son los y sub 0, y sub 1 y y sub n. Asumimos que y sub 0, y sub 1 y y sub n vendrían a ser las imágenes de una determinada función que en su momento desconocemos, o en el caso de que la conozcamos, nosotros aspiramos a transformar esa función, digamos, compleja a una más sencilla, ¿no? En la interpolación de Lagrange se propone un polinomio interpolador, como la expresión siguiente. Vamos a poner acá un puntero láser. Una expresión polinomial, ¿no? Para n más 1 puntos, un polinomio de grado n. Más o menos esta forma, ¿no? Una expresión polinomial. Como se puede constatar en los libros de análisis numérico, la fórmula o el polinomio de Lagrange viene dada por la siguiente expresión. La sumatoria de y sub i por, digamos, este término L sub n, i x es una productoria. Ya lo explicaremos a continuación para ver cómo se origina esta productoria. La manera en que algunos autores argumentan esta última expresión que hemos visto difiere según la orientación teórica de la que partan, y naturalmente de la concepción de la que tengan o de lo que les enseña. Por citar algunos ejemplos, ¿no? Algunos autores utilizan el teorema de la existencia y unicidad del polinomio de Lagrange. Otros, en cambio, siguen una ruta ilustrativa, pues enuncian el teorema y diseñan un polinomio particular que cumple con la hipótesis. En estos casos, los autores no suelen utilizar ni las representaciones gráficas ni las expresiones visuales. A continuación daremos una explicación gráfica acerca de cómo es que sale la expresión que hemos visto, ¿no? La del polinomio de Lagrange. Consideremos la siguiente función dada por f de x es igual a x, como una función primitiva, ¿no? Lógicamente f de x igual a x es una recta, ¿no? Que pasa por el punto 0, ¿no? Para poder tener una recta que pasa por el punto 0, 4, definimos la función y es igual a x menos b, donde b es igual a 4. Es que claro, ¿no? En el caso de que yo quiero una recta que pase por el punto 4, le pongo en x menos 4. O en el caso de que yo quiero que pase por el punto menos 1, le pongo un y es igual a x menos 1, ¿no? Justamente como está pasando aquí. Ahora, apoyándonos en el resultado o en las deducciones anteriores, ¿cómo obtendríamos una recta que pase por los puntos 4,0 y 6,4? Bueno, de forma básica nosotros podríamos hallar la ecuación de la recta, ¿no? Que vendría a ser y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1, pero esta no es la intención. Nuestra intención es netamente gráfica. Bueno, ya, queremos hallar una recta que pase por el punto 4,0 y 6,4, ¿no? Simplemente definimos una función y que es igual a por x menos 4. Al nosotros poner esta expresión x menos 4, estamos asegurando de que la recta pase por un punto 4. Pero nosotros al colocar un a con valores diferentes, en este caso vamos a probar con un 5, menos 3, un 1 y un 4, vemos que la recta puede diferir, pero el punto 4 siempre se va a conservar, tal como podemos observar en la siguiente gráfica. Ahora, sabemos que por fórmula general de la recta que pasa por el punto 0,4, podemos determinarla mediante la siguiente expresión, y es igual a por un x menos 4. Entonces, si nosotros queremos que esta recta pase por el punto anterior mencionado, tenemos que reemplazar los valores anteriores mencionados en esta recta de tal manera que estamos forzando a que pasen por la recta. Despejamos el a y decimos que ya debe ser igual. De este modo la ecuación de la recta queda por y es igual a 2 por x menos 4. Esta ecuación me está asegurando que está pasando tanto para 0,4 como para el valor de 6,4. Ahora, para el caso de la función cuadrática haremos un tratamiento analógico, pero debemos multiplicar dos rectas. Tenemos la siguiente recta, y sub 2, que es igual a menos x más 3. Y tenemos una segunda recta que es menos x menos 2. Si nosotros multiplicamos ambas rectas, tenemos esta recta y
Bueno, en realidad no es recta, sino sería una función cuadrática que viene a estar representada por una parábola en donde el x cuadrado se va a ver afectado por un número negativo, es decir, que va a estar abierta hacia abajo, ¿no? Esta función cuadrática me está asegurando de que está pasando por los puntos 2 y por el punto menos 3, porque si yo reemplazo 2 y menos 3 en esta función, y se hace 0, tal como podemos ver ahí, ¿no? Está la curva, está pasando por el punto 2 y por el punto menos 3. Por separado para ambas curvas, ¿no? Si yo analizo el menos x más 3, vemos que intersectan las curvas tanto en el 2 como para x igual menos 3. Definimos la siguiente función. Y es igual a por x menos 4 por x menos 6, la cual graficaremos asignándole valores diferentes de a, menos 5, menos 1, 2 y 4. Tenemos la siguiente expresión. Como vemos, otra vez notamos que y es igual a un factor a cualquiera. Por x menos 4 por x menos 6 estamos forzando a la gráfica, forzando a mis funciones a que pasen tanto por el punto 4 como por el punto 6. Si nosotros quisiéramos construir una parábola que pase por los puntos 4,0, 6,0 y 5,2, se requiere suponer que la función tiene la forma y es igual a por x menos 4 y x menos 6, donde estamos asegurando plenamente que mi curva pasa tanto por el punto 4 en x como por el punto 6, pero no me asegura que pase por el 5,2. Para poder entender mejor cómo es que podemos pasar tres puntos, vamos a proponer el siguiente ejemplo. Pensemos ahora en los puntos 1,1, 2,4 y 3,3. Todos fuera del eje de las X, no hay ninguna intersección, ya no están los números 4,0, 6,0 que nos facilitaban un poco el cálculo. Como sabemos, no están sobre la recta, es decir, el eje de las X, ni tienen la misma coordenada. Veamos entonces su disposición gráfica. Bueno, por separado, agregamos el punto por separado, vemos que los puntos los tengo distribuidos de esta manera. No me podría asegurar que puede hacer una parábola. Puede que sí, como que puede que no. Entonces, seguimos con mis deducciones. Se espera entonces que la parábola se abra hacia abajo y pase por los puntos. En el caso de que sea una parábola, más o menos podría estar descrita así, ¿no? Pero aún no sabemos. 1,1, 2,4, 3,3. Lógicamente así va a ser porque es una expresión cuadrática, ¿no? Pero yo para agregarle un poco de suspenso digo que no se sabe, ¿no? Seguimos con el cálculo. Los puntos sobre el eje de las X se obtienen desplazando verticalmente a los puntos anteriores, 1,1, 2,4, 3,3 hacia el eje de las X. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, incluiremos en el problema los puntos 1,0, 2,0 y 3,0, las cuales los llamaremos F1, F2 y F3 a cada una de las parábolas que pasan por los conjuntos de puntos siguientes. ¿Cómo así? De mis tres coordenadas 1,1, 2,4 y 3,3, voy a elegir solamente una y el resto le voy a asignar en el y 0. Para el 1,1 tenemos acá 2,0 y 3,3. Para el 2,4 le acompañamos con el 1,0 y el 3,0. Para el 3,3 lo acompañamos con el 1,0 y con el 2,0. Así como hemos calculado anteriormente, de un juego de tres coordenadas, donde dos coordenadas tienen en el eje de las y 0, así lo mismo vamos a calcular con estas F1, F2 y F3. Para F1, F2 y F3. Pero entonces, eso no sería la gráfica que estoy buscando, porque otros son los puntos, no son esos. Claro, pero la cuestión es que si yo pongo para F1 un Y1 que es igual a por X menos 1, en el cual estoy forzando que pase por el 1 y por el 2, X menos 1 por X menos 2, y este A se va a ver afectado, porque yo voy a reemplazar el 3.3 en esta función. Hallo un A y determino mi siguiente función. Lo mismo para F2, donde solamente considero los puntos 3 y 1. Por un A es igual a Y1. Reemplazo el siguiente punto, 2,4. Aquí hay un A y tengo la siguiente expresión. Lo mismo para f de 3. Se comprueba que si yo grafico por separado las tres parábolas, f de 1 de azul, f de 2 de rojo y f3 de naranja,
A la hora de sumarlas tengo una sola parábola. Esta vendría a ser la parábola que yo estoy buscando. Entonces, como generalizando o como conclusión, para yo poder hallar una gráfica que me represente 3 puntos en este caso, en los cuales no haya cero o sea difícil su cálculo, yo primero tengo que analizarlas por separado, considerar en el eje de la y igual a 0 y luego sumar las funciones, sumar, para yo así poder obtener la gráfica que pasa por los 3 puntos, tal como hemos puesto acá. Construyendo la generalización. Comencemos pues con el caso de la recta que pasa por los puntos x sub 0, y sub 0 y x sub 1, y sub 1. Y luego con el de la parábola que pasa por los puntos x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2. Como la recta pasará por los puntos x sub 0, y sub 0 y x sub 1 y sub 1, simplemente hacemos el mismo juego, ¿no? Como ya se demostró, si le asignamos 0 a la parte de la ordenada y hallamos ecuaciones por separado para ambas, las sumamos, tendremos la siguiente expresión. Agarra tu papel y puedes deducirla. Y es igual a por un x menos x sub 0. Estoy asegurando que la primera recta pase por el punto x sub 0. Lo mismo para la segunda, en donde estoy asegurando que mi segunda recta pase por el x sub 1. Despejo a la hora de reemplazar yo la otra coordenada aquí. Despejo a la hora de reemplazar la otra coordenada y hallo mis expresiones. Las sumo y tengo esta expresión. Este vendría a ser el polinomio interpolante de Lagrange para dos coordenadas. Ahora bien, la ecuación de la parábola que pasa por los puntos x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2 se construye de manera semejante. Ahora sí, agarra tu papel y lápiz y empieza a deducir y a razonar conmigo. La ecuación de la parábola que pasa por los puntos x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2 se construye de la manera semejante. Bueno, como ya sabemos, hemos sumado 3 funciones por separado. En esta ocasión también vamos a sumar 3 funciones por separado. Si se quiere que el punto x sub 0, y sub 0 se anulen los términos y sub 2 y y sub 1, tendremos que multiplicarlos x menos x sub 0 tanto el y sub 2 como el y sub 1, si queremos que se anulen, para que solamente me quede mi expresión y sub 0. Lo mismo pasa con el punto x sub 1 y y sub 1. Si queremos que se anulen, multiplicamos con los términos y sub 2 y y sub 1. El x menos el x sub 1. Y cuando nosotros reemplazamos el x, que es igual a x sub 0, f de x me va a quedar como la siguiente expresión, es decir, y sub 2 como y sub 1 se van a anular. Así que tenemos que dividir el término y sub 0 entre x sub 0 menos x sub 1, con lo que tendríamos la siguiente expresión. Pero cuando x es igual a x sub 1, f de x va a ser igual a x sub 1 menos x sub 0 por y sub 1. Es decir, que se me anula tanto mi expresión que acompaña a y sub 2 como la expresión que acompaña a y sub 0. Así que en este caso tendremos que dividir el término y sub 2 entre x sub 1 menos x sub 0, con lo que tendríamos esta expresión. Pero cuando x es igual a x sub 2, f sub x me queda x sub 2 menos x sub 0 por x sub 2 menos x sub 1 por y sub 2, por lo que tenemos que dividir el término y sub 2 entre x sub 2 menos x sub 0 por x sub 2 menos x sub 1, quedando nuestra expresión así. Pero para que siga cumpliendo que la gráfica de la función pase por el punto x sub 0, y sub 0, x sub 1 y y sub 1, reestructuramos cada término de la forma que nos quede así. Todo hazlo con cálculo, con calma, en hoja y papel puedes comprobar esto. De aquí podemos obtener analíticamente la suma de las 3 parábolas que construimos gráficamente. Tenemos entonces los siguientes casos. Para un polinomio que pasa por 2 puntos, esta expresión. Para un polinomio que pasa por 3 puntos, la siguiente expresión. Para un polinomio que pasa por 4 puntos, tenemos la siguiente expresión. Acuérdate, nosotros al principio dijimos que el polinomio interpolador de Lagrange para n más 1 puntos es una expresión polinómica de grado n. Es decir que para una ecuación de 2 puntos, n más 1 va a ser de grado 1, para una ecuación de 3 puntos de grado 2 y para una ecuación de 4 puntos de grado 3, x. El polinomio de Lagrange lo podemos expresar de forma equivalente así, donde L sub ni k vendría a ser la productoria de todas las expresiones que hemos visto anteriormente, ¿no?
Como ya se sabe, j es igual a 0 y j debería ser igual a diferente de i, porque en este caso se indeterminaría, ¿no? En el caso que yo esté trabajando con un y sub 0, aquí pues no me debería ir un x sub 0 acompañando, ¿no? Porque si no se me indetermina, ¿no? O por ejemplo, el desarrollo de esta productoria vendría a ser más o menos así. Ahora sí, ejemplo 6.1. De una función f conocemos la información de la tabla que sigue e evaluar f en 0.35 usando el polinomio interpolante de Lagrange, ¿no? P sub n de x. Bueno, el n parece que es libre, así que lo vamos a elegir nosotros, indicando la subtabla de datos que se va a usar. Aquí tenemos esta subtabla. Podemos ver que son 8 puntos, 8 coordenadas. Y empezamos nuestro cálculo. Para n igual a 2 ya sabemos que el resultado va a ser lineal. Otra vez puedes agarrar tu lápiz y comprobar los resultados. Y tenemos esta expresión. L1,0, L1,1, es decir, me indica las posiciones, ¿sí? Y me indica pues el término, ¿no? Que es lineal. Estamos trabajando con 1. Y tenemos la siguiente recta. Lo mismo pasa con n igual a 3. Tenemos esto, estamos trabajando con 3 puntos para la posición 0, para la posición 1 y para la posición 2. Tenemos la siguiente expresión. Desarrollamos, le evaluamos en 0.35 y obtenemos el siguiente resultado. Aparentemente este es igual que el anterior para 2 puntos. Lo mismo para n4. Reemplazamos en 0.35 y tenemos la siguiente expresión. Esta ya es un poco más exacta. Su gráfica la tenemos acá. Como ya sabemos, una curva cúbica más o menos tiene esta característica y podemos ver los 4 puntos contenidos en la curva. Se supone que esta es la curva que representa a los 4 puntos que nosotros estamos interpolando. Si nosotros seleccionáramos más puntos, lógicamente la curva se hace más exacta y se asemeja un poco más a lo real, ¿no? Al valor real. Vamos a realizar el código para poder visualizar un poco más cómo es que se trabaja con el polinomio de Lagrange.